Hola, buenas tardes. Espero cumplir razonablemente con los 20 minutos en esta jornada. Mi trabajo se presenta en esta diapositiva, va a contemplar los siguientes pasos. Comenzaré presentando el caso de las anticuecas y el gavilán, muy brevemente. Luego haré una revisión, una lectura crítica de trabajos académicos escritos sobre este corpus de música de Violeta Parra. Luego voy a exponer brevemente también sobre la noción de guitar scale que propone el etnomusicólogo británico Kevin Dow. Y finalmente intentaré, a modo de reflexión final, esbozar alguna propuesta para atender a estas músicas. Por lo tanto, no me voy a referir en este trabajo ni a la obra total de Violeta Parra en toda su complejidad, sino solo referido a estas músicas que aquí presento. Bien. La serie de anticuecas, como el gavilán, sin una fecha precisa de composición, una especie como de limbo, sin definiciones de cuándo fueron hechas, ni siquiera con certeza de las circunstancias que la tienen. Les presento en esa diapositiva información que pueden ir mirando, y yo ahora me voy a aprovechar de que traje la guitarra y les voy a mostrar brevemente solo el comienzo de algunas, para que luego esto ayude a entender lo que viene. Les voy a compartir el comienzo de la anticueca, de tres anticuecas: la número 1, la número 2 y la número 5. No las voy a tocar completa, obviamente, solo voy a tocar la introducción, ¿sí? Para que se hagan una idea de lo que yo luego voy a explicar. Así empieza el número 1 y así comienza el número 2. Y así comienza el número 5. ¿Sí? Luego les mostraré otras cosas más, pero por ahora. Espero que al mismo tiempo que tocaba pudiesen haber leído lo que está en la diapositiva para avanzar en el tiempo respecto de, se trata de 5 piezas breves. Breves digo yo porque su duración va entre los 2 minutos y los 4 minutos. Es básicamente música rasgueada, música pulsada. No hay rasgueos, no fueron concebidas, o al menos no tenemos indicios, y tampoco al escucharlas se prevé que es música concebida para ser bailada, ¿sí? Son piezas instrumentales. Y es importante considerar que era el propósito también de tocar las introducciones, que esta naturaleza posicional, ¿no?, de mantener un mismo acorde y trasladarlo longitudinalmente y transversalmente en la guitarra, obedece a la lógica también evidente de la guitarra traspuesta campesina, ¿sí? Lo dejo anunciado ahí y continúo. Respecto al gavilán, que se trata de una pieza para voz femenina y guitarra, y hay un hincapié en que es voz femenina y guitarra, no es cualquier voz. De hecho, resulta difícil que un cantante, digamos,
género masculino cante esta pieza, que lleva implícito una carga de género muy fuerte, de la que tampoco tenemos data y fechas de en qué momento o cuándo, y sin embargo hacia el final de la exposición intentaré proponer al menos una idea que he venido sosteniendo. Mantiene la misma lógica de la guitarra, una lógica posicional, pero si advierten en las duraciones se darán cuenta de que se trata de una obra de una jerarquía mayor en cuanto a duración. No fue grabada en términos discográficos por Violeta Parra y solo tenemos, creo que a esta altura, 4 registros. El más importante probablemente sea el que hizo el compositor Miguel Letelier, pero en términos domésticos, caseros, al ir a la casa de Violeta Parra con una grabadora y providencialmente dejar ese registro que incluye además la serie de 5 anticuecas. Esa versión grabada por Miguel Letelier, que es la que alcanza los 12 minutos y fracción, es la que básicamente, por lo menos yo he considerado, y lo que años después de que fue grabada, el que habla transcribió en su momento. Ya también hablaré de eso. Un detalle para cerrar y presentar el Gavilán, pero con la propia Violeta Parra, un proyecto inconcluso. Los registros, la entrevista que Violeta Parra da a la radio Universidad de Concepción, ella expresa que esto sería un ballet, una pieza orquestal, casi al modo de, no sé, Beethoven, Wagner, si es que a alguien le gusta hacer esas asociaciones, una orquesta sinfónica completa, que además incluiría una orquesta de instrumentos autóctonos, un coro, una voz solista, en que ella dice que sería precisamente su propia persona la llamada a cantar el dolor y el desgarro que esta música contiene. Un plan inconcluso podría ser una hipótesis a sostener. Escuchemos a la propia Violeta mostrándonos en qué partes, por supuesto, de cómo suena el Gavilán en esta versión grabada por Miguel Letelier. Brevemente voy a comentar algunos textos escritos sobre estas músicas. Dejo ahí la lista y rápidamente paso a hacer el detalle y citaré las partes que creo convenientes para el día de hoy. El primer texto que se refiere concretamente a las anticuecas, por lo menos, es de Magdalena Vicuña, en un artículo que se titula Violeta Parra, hermana mayor de los cantores populares, publicado en la revista musical chilena del año 1958. Aparte de entregar una entrevista profunda, extensa, que por lo demás está hecha en un periodo particularmente fecundo de Violeta Parra, nos entrega el siguiente comentario, cito: al volver a Chile, nuestra folclorista comenzó a componer obras para guitarra, que aunque llevan la estructura del folclore, las llama anticuecas. Son música culta, como la que puede escucharse en cualquier concierto de música de cámara. Fin de cita. El mismo año de la trágica muerte de Violeta Parra, Alfonso Letelier, el insigne compositor chileno, escribe un In Memoriam en la revista musical chilena. Este artículo, que ha sido profusamente citado por los artículos que luego vienen, contiene, entre otras reflexiones, una que causó polémica y sigue causando polémica respecto de la supuesta pobreza del folclore chileno. Y sin embargo, dentro de esa pobreza, él destaca las anticuecas
sin dar información del número, de cuántas se trataría. Alude a las anticuecas y al gavilán. Respecto a este último, por ejemplo, propone en su artículo esta dificultad de poder situarlo dentro de un parámetro de género específico. Por ejemplo, habla de poema, alude también a una posible balada y particularmente se inclina a pensar que es un rondó primitivo. También comenta respecto de la primera audición, que según Alfonso Letelier habría sido hecha de forma privada, pero no da detalles ni de cuándo, dónde y en qué circunstancias. Otras aportaciones de referencias a esto por Alfonso Letelier son que, cito, Violeta Parra es ante todo un ser intuitivo, una buena ejecutante, fin de cita. Las anticuecas son para Alfonso Letelier algo que supera con creces la idea de cueca y en ello remite otra vez a las palabras de la propia Violeta Parra. Se trataría de rescatar, cito, el espíritu de adentro, profundamente chileno. Y más adelante las comenta en el siguiente tono, cito, hay en ellas una melancolía con gracia, un fino erotismo, una alegría monótona. Y termina este artículo en mi revisión con una idea que ubica a las anticuecas y al gavilán en una posición equidistante entre lo docto y lo popular. Muchos años después, la profesora, investigadora y pianista Olivia Concha escribe un artículo titulado Violeta Parra, compositora. Ese título precisamente es una de las bajadas de la entrevista que publica Magdalena Vicuña en el año 58, que se titula también Violeta Parra, compositora. En el artículo, que debe ser uno de los más extensos que ha publicado, o que al menos en la revista Música Chilena se ha publicado sobre Violeta Parra, y abundantemente citado, Olivia Concha dice que las anticuecas es como una obra que está en un punto superior de toda la producción de Violeta Parra. Pero como la obra de Violeta Parra para guitarra también comprende otras composiciones mucho más breves, alude a estas composiciones, que no son las anticuecas, como creaciones que, según Olivia Concha, cito, se abren y colindan con los preludios chopinianos, fin de cita, y las separa por completo de lo que significarían las anticuecas y el gavilán. Cito nuevamente a Olivia Concha, se llega a la complejidad y elaboración máxima en las 5 anticuecas, fin de cita. Declara la profesora Concha que no se trata de música docta occidental, sin embargo aplica en su análisis todas las herramientas y metodologías propias del análisis morfológico, taxonómico de fuerte cuño eurocéntrico, un análisis de conservatorio, ideas de frases, semifrases, incisos, abundan en su artículo. Finalmente, dice Olivia Concha, cito, el contenido más trascendente de estas anticuecas se refiere a la apertura de la tonalidad a la que llega Violeta Parra, incorporando con propiedad modulaciones, cromatismos, atonalismos y finalmente el uso de 12 tonos. Fin de cita. Este artículo es particularmente sugerente y provocador, y sin embargo nos detenemos en dos aspectos curiosos en el propio artículo. El primero es que cualquiera que conozca un poco la escritura de guitarra comprenderá que esa tonalidad puesta ahí es a lo menos poco natural. Otro aspecto que está contenido en este artículo refiere al orden de las anticuecas. Por ejemplo, esa es la anticueca número 4, pero en el artículo de Olivia Concha aparece como anticueca número 3. Cuando en el nombre de mi ponencia hablo de diferencias e indiferencias, también expreso en este sentido un modo de concretizar una indiferencia, ¿sí? Olivia Concha tuvo acceso a las grabaciones que después darían con el libro, indirectamente ella también participó en sus comienzos, y resulta curioso que no se haya preparado al momento de que en su artículo ella no usa el material del libro, ¿sí? Sino usa sus propias transcripciones. Y en sus propias transcripciones hay un elemento a discutir.
probablemente ella desde su oído absoluto escucha esos sonidos en la guitarra y no se pregunta si acaso la guitarra Violeta Parra, como la mía ahora, hoy día, no está afinada ni pretende estarlo en 440. No tiene ninguna aspiración de ese tipo, y menos la guitarra Violeta Parra, efectivamente está afinada medio o un tono más bajo. El segundo punto de ese artículo que quiero citar acá es todavía más complejo. Todavía sigo provocando. Cualquier persona que lea música para guitarra comprenderá que ese acorde que está puesto ahí, a menos que esté la guitarra afinada de otro modo, que no es el caso en las anticuecas ni en el gavilán, no se puede tocar, ¿sí? Aspecto que tampoco aparece discutido en los artículos que siguen. Sin embargo, para hacer justicia, también reivindico que en el artículo de Lidia Concha ella dedica un párrafo a la introducción de la anticueca número 4 y hace una observación que encuentro muy luminosa. Se da cuenta que en la anticueca número 4, solo en la introducción, hay un movimiento retrógrado que voy a mostrar en unos minutos más, ¿sí? Para señalar. Continúo. El año 2000, el guitarrista y sociólogo Christian Spencer presenta al Congreso de la Jazz de Bogotá Folclor e idiomaticidad, Violeta Parra y su doble pertenencia a la industria cultural. Christian Spencer, en su artículo, que básicamente se enfoca en el tema de industria cultural, alude también a la producción y al catálogo de Violeta Parra y hace una distinción, separa las obras de Violeta Parra en canciones de raíz folclórica, música para film o documentales y obras de carácter instrumental. En este último grupo separa, por ejemplo, las que son solo para guitarra, como Tres Cuecas Punteadas, Canto Humano Lo Divino, de obras más abstractas, como las anticuetas o el gavilán. Dejamos constancia que resulta curioso que Christian Spencer no haya advertido que la música para el documental Mimbre usa exactamente las mismas sonoridades que la anticueca, por lo tanto difícilmente podrían estar separadas. También habla del tema digitativo respecto del uso posicional de la guitarra. Otro artículo que sintetiza el de Concha, Spencer y el de Alfonso Letelier es el de Jorge Aravena de Car, publicado en el año 2004 en la revista musical chilena. Este artículo, que valora y pone también a las anticuecas como en un plano de excepción, advierte, y a nuestro juicio con justicia, que estas músicas merecerían un nuevo enfoque. Para adelantarme todo esto, comento solo este disco publicado en el año 57, que tiene a lo menos dos anticuecas, la número 1 y la número 2. ¿Sí? Por lo que me surgen las preguntas de por qué los artículos siguientes aluden a que se trata de una música completamente desconocida, ¿sí? Un disco odeón, por ejemplo. Menciona las publicaciones en las que el que habla ha tenido la responsabilidad de participar. Respecto del concepto de Guitar Escape, brevemente, que aparece ya anunciado en el famoso libro de Cultural Music Study de Middleton, hay un artículo sobre el análisis musical y la propuesta como etnográfica del estudio de los instrumentos musicales. Es en ese tenor que pienso que una etnomusicología de la guitarra ofrecería caminos distintos. Por ejemplo, entender que la guitarra en Violeta Parra es una especie de territorio, plantearía una especie de cartografía, y que los movimientos longitudinales y transversales serían el campo de acción en el que ella ha compuesto sus anticuecas y el gavilán y otras piezas. Y para terminar, quisiera también proponer que en realidad las anticuecas no son separables del todo de la producción de canciones de Violeta Parra. No sé si pueden ilustrar este ejemplo musical de lo que estoy diciendo. Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Arriba, la famosa canción de Violeta Parra, comparada con un pequeño pasaje
de la pieza Travesura para guitarra. Entonces me pregunto si acaso las anticuecas, que es lo que quiero proponer para terminar, no debieran repensarse nuevamente. Yo premeditadamente no he querido en mi diapositiva de las publicaciones de partituras abrir esas partituras y mostrar esas partituras, porque creo que a esta altura es necesario discutir otras posibilidades, entre ellas, las que menciono antes. En realidad la guitarra de Violeta Parra nos plantea una nueva, me atrevería a decir, una nueva epistemia respecto de entender la guitarra como un instrumento que en ella adquiere no un punto equidistante entre lo docto y lo popular, adquiere una nueva lógica. Desde ese punto de vista adhiero a lo que plantea Rodrigo Torres en su artículo del 2004, también en la revista Musical Chilena. Es una especie de no lugar popular, es otra lógica, hay que pensarla con otras herramientas. Y creo también, por último, que si ya escucharon algunas introducciones de esas anticuecas, y como último ejemplo entenderán que en realidad las anticuecas deben más al uso del guitarrón chileno, al canto a lo humano y a lo divino, que a expresiones de culto popular, atonal, atonalismo, incluso estas aventuras schemberianas, ¿no?, respecto de las anticuecas. Les pongo solo fragmentos preeditados de la pieza Un canto a lo divino de Violeta Parra. Bueno, creo que cumplió con mis 20 minutos, alcancé a decir lo que quería decir. Muchas gracias.